¿Cuántos acertijos puedes hacer sin equivocarte? Hoy veremos 3 retos que pondrán a prueba tu inteligencia. Toma lápiz y papel y empecemos. Aquí tenemos el primer problema de razonamiento lógico. Y observamos que a simple vista no es un ejercicio tan lógico, ya que no nos dan algo claro con que familiarizarlo o que podamos deducirlo de manera rápida. Y muchos les va a dificultar poder encontrar esta solución a este problema. Entonces, para esto debemos tener en cuenta unas relaciones o patrones, ya sea en este caso en el número de palabras, vocales o consonantes. Entonces te invito a que pauses el video e intentes resolverlo por tu propia cuenta y ya después ya pasamos a la explicación. Entonces el problema nos dice que si Carla dibujó un ratón, Sofía dibujó un perro y Ramiro dibujó un conejo. Y nos pregunta que ¿quién dibujó la ballena? Y la respuesta que nos dan es la A, que es Susana, la B, Victoria, la C, Daniela y la D, Martín. Entonces primero vamos a probar a ver qué relación si tiene que ver con la cantidad de letras que tiene cada uno. Entonces, si comparamos primero, Carla tendría ¿cuántas letras? Entonces tendría por acá 1, 2, 3, 4 y 5 letras. Entonces Carla tendría 5 letras en total. Y si lo relacionamos con lo que dibujó, entonces el ratón que dibujó, ¿cuántas letras tendría? Entonces, si observamos, tendría una por acá, 2, 3, 4 y 5 letras. Entonces, observamos que la cantidad de letras de Carla y el ratón son iguales. Entonces, vamos a mirar ahora a Sofía y lo que dibujó, que fue un perro. A ver si coinciden o tienen un patrón, una relación. Entonces, Sofía tiene 1, 2, 3, 4 y 5 letras. Y ahora vamos a ver cuántas letras tiene lo que dibujó, que sería el perro. Entonces el perro tiene 1, 2, 3, 4 y 5 letras. Es decir, que tienen la misma cantidad de letras. Y ahora vamos a verificar el último que tenemos, que sería Ramiro. Entonces Ramiro, ¿cuántas letras tendría? Tendría por acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6 letras. Entonces tendría Ramiro 6 letras. Y con lo que dibujó, que sería el conejo. Entonces el conejo, ¿cuántas letras tendría? Entonces tendríamos por acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6 letras. Encontramos que la relación es que cada una de las palabras con lo que dibujó cada persona son iguales. Por ejemplo, Carla 5 y 5, Sofía 5 y 5. Siempre tienen la misma cantidad de letras. Entonces, para encontrar quién dibujó la ballena, entonces por acá ponemos la ballena y ahora lo que vamos a hacer es contar cada una de las letras. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 letras. Entonces ahora tenemos que buscar en la parte de las respuestas cuál tiene 7 letras. Entonces empecemos con la primera. Susana, ¿cuántas tiene? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 letras. Entonces, como no tiene 7 letras, entonces esta no sería la correcta. Ahora sigamos con la que sigue. Victoria, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Se nos pasó un poquito. Entonces tampoco es la correcta. Ahora vamos a seguir con Daniela. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, que como Daniela tiene 7, entonces Daniela fue la que dibujó la ballena. Y si quiere también verificamos a Martín. Y Martín tiene 1, 2,
3, 4, 5 y 6. Es decir, que tampoco nos serviría esta respuesta. Entonces, en definitiva, el que dibujó la ballena fue Daniela. Entonces ponemos por acá Daniela y este fue el quien dibujó la ballena. Así de fácil. Antes de que pasemos al siguiente problema, si te gustan estos retos, suscríbete ahora mismo y dale like al video. Y recuerda que también en este mismo canal tendremos explicaciones paso a paso de matemáticas. Ahora veamos este segundo problema y nos dice que si Carla toma té y Roberto toma jugo, ¿quién toma vino? Y nos dan las respuestas: Marta, Esteban, Andrés y Sebastián. Entonces tenemos que buscar quién es el que toma vino. Y si observamos, es muy parecido al ejercicio anterior. Te invito a que pauses en este momento el video e intentes resolverlo por tu propia cuenta. Y ya luego pasamos a la explicación paso a paso. Ahora vamos a buscar la relación o el patrón para saber quién tomó vino. Entonces vamos a analizar primero lo que es Carla y observamos que Carla, ¿cuántas letras tiene? Entonces tiene por acá 1, 2, 3, 4 y 5 letras. ¿Y qué fue lo que tomó Carla? Carla tomó T. ¿Y cuántas letras tiene T? Tiene 1 y 2 letras. Y observamos que no son iguales como el ejercicio anterior la cantidad de letras, pero tienen una diferencia. ¿Y cuál es? Que Carla tiene 5 letras y T tiene 2. Y si lo restamos, hay una diferencia de 3 letras. Entonces vamos a ver si esta relación puede ser la que nos sirva. Entonces vamos a analizar. Roberto, a ver cuántas letras tiene. Entonces anotamos a Roberto. Y Roberto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 letras. ¿Y qué fue lo que tomó Roberto? Entonces Roberto tomó jugo. ¿Y cuántas letras tiene jugo? 1, 2, 3 y 4 letras. Y si restamos las letras de Roberto menos las letras de jugo, nos daría igual a ¿cuánto? A 3. Es decir, que hay una relación entre cada uno de ellos, que es la diferencia de 3 letras por acá y de otras 3 letras. Ahora, sabiendo esto, vamos a analizar en las opciones cuántas letras tiene cada uno. Entonces, Marta tiene 1, 2, 3, 4 y 5 letras. Entonces, vamos anotándolas por acá. Ahora seguimos con Esteban, que tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 letras. Ahora seguimos con Andrés, que tiene 1 por acá, 2 por acá, 3, 4, 5 y 6 letras. Ahora seguimos con Sebastián. ¿Cuántas letras tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 letras. Y ahora lo que vamos a hacer es anotar por este lado el vino y vamos a descubrir quién tomó vino. Entonces, vino, ¿cuántas letras tiene? 1, 2, 3 y 4 letras. Y ahora vamos a ver quién fue el que tomó el vino. Entonces, para esto vamos a restar cada una de las letras de las personas con el vino. Entonces tenemos Marta, 5 menos 4 del vino, que sería igual a 1. Luego seguimos con Esteban, que sería 7 menos 4 igual a 3. Luego seguimos con Andrés, que tendría 6 letras menos 4 es igual a 2. Y Sebastián tiene 9 letras menos 4 del vino, sería igual a 5. Entonces, sabiendo esto, ahora veamos cuál tiene la relación de diferencia de 3 letras. El primero es igual a 1, o sea que es incorrecto. Ahora el segundo, que es Esteban, este tiene una diferencia de 3, es decir que es igual. Es decir que el que tomó vino es Esteban. Y observamos que ya en las otras, Andrés tampoco concuerda, Sebastián tampoco concuerda. Es decir que la respuesta correcta es la B.
que sería Esteban, que tomó vino. Así de fácil podemos resolver este tipo de problemas de razonamiento lógico. Ahora seguimos con el siguiente problema que nos dice que cuál es la siguiente palabra de la serie. Y tenemos por acá lago, por acá gato y cine. Y las opciones que nos dan para las palabras sería A, mano, B, ventana, C, sol y D, noche. Para esto debemos buscar una relación o un patrón para saber qué palabra sigue, como hemos hecho en los ejercicios anteriores. Entonces, lo que primero vamos a mirar es cuántas letras tiene cada palabra. Entonces, por acá lago tiene 1, 2, 3 y 4, ¿qué? 4 letras. Ahora seguimos con gato, que tiene 1, 2, 3 y 4 letras. ¿Y cine cuántas tiene? 1, 2, 3, 4 letras. Acá ya vemos que tiene una relación y es que todas las palabras tienen la misma cantidad de letras. Ya sabiendo esto, vamos a mirar las opciones cuántas letras tiene cada una. Entonces la primera, que es mano, tiene 1, 2, 3 y 4 letras. Luego seguimos con la B, que sería la ventana, que tiene ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 letras. Ahora seguimos con la C, que sería sol, que tiene 1, 2 y 3 letras. Ahora seguimos con la D, que es noche, que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 letras. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a analizar cuál concuerda con la relación. En la B, vamos a empezar por acá. Ventana tiene 7, es decir, que es mayor a 4, no es correcta. Sol es menor a 4, incorrecta. Y noche, que sería mayor a 4, tampoco es correcta. O sea que la única correcta sería mano, que es la A, ya que tiene la misma cantidad de letras, es decir, la relación que habíamos analizado anteriormente. Y así de fácil podemos resolver este tipo de ejercicios. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Aquí encontrarás más matemáticas explicadas paso a paso para que sigamos aprendiendo juntos. Nos vemos la próxima.